nombre de este panel que prácticamente no necesita presentación y de la Asociación Teilhard de Jardín de Argentina y Hombre Nuevo, me toca hacer una pequeña introducción de pocas palabritas sobre por qué hemos tomado este camino de seguir editando una historia como la de Jerónimo y Clelia. Se resume en la fuerza histórica de la coherencia. Lo que estamos viviendo en el mundo, esta nueva situación que por suerte con esperanza nos da el Papa Francisco, es una demostración que la coherencia histórica tarda pero gana. Y Jerónimo y Clelia son quizás uno de los símbolos más fuertes de esa década del 60, en una coherencia donde era, como uno de los libros de Jerónimo, La violencia del amor, era la coherencia por el lado de la paz, a pesar de que después las instituciones los trataron muy mal, los trataron con violencia, y realmente empezar a trabajar, a recuperar los arquetipos de la década del 60, creo que nos va a venir muy bien a los latinoamericanos. Hemos hecho un gran esfuerzo los pueblos por recuperar los gobiernos, hemos recuperado la memoria de los 70 y nuestra intención es ahora dar otro paso por recuperar la memoria de los 60. Es una memoria donde están los nuevos paradigmas que pueden ser muy útiles para el siglo XXI, para estos desafíos que tenemos. Por eso queremos desde la editorial y de la Asociación Teilhard salir a recuperar el pensamiento de Teilhard, el pensamiento de Jerónimo, el Concilio Vaticano, el movimiento de países no alineados, bueno, todo lo que se gestó de una manera muy creativa y muy fértil durante la década del 60, que después sabemos que sufrimos la reacción de la década del 70, pero en los 60 éramos triunfantes, no había ninguna derrota. Entonces hay que volver a recuperar ese espíritu y en ese sentido es que esta línea de salir a recuperar la memoria de todos estos arquetipos, y encima podemos sumar un panel donde acá también hay coherencia de futuro, no solo coherencia de la práctica de los 60, tanto en el terreno de la justicia como es Zaffa, como todos lo conocemos, Zaffaroni, Clelia y realmente también hay que llamarlo profeta, a Leonardo. Entonces agradecemos muchísimo que haya habido esta participación. Acá hay participando sectores sociales, cooperativas de trabajo, de empresas recuperadas, sectores profesionales, diversas expresiones y creencias religiosas, que todas hoy tienen una gran esperanza en que se abra un nuevo diálogo a nivel mundial a partir del Papa Francisco. Creo que Jerónimo Podestá, como Monseñor Romero, como Elder Cámara y como tantos otros, representan banderas de un pensamiento y de un sentimiento y de una espiritualidad latinoamericana que es urgente recuperar. Somos el resumen viviente, interactivo, de todos esos desplazamientos y de todos esos crímenes. Somos la síntesis activa y creativa de la marginación planetaria. Unos antes, otros después, todos fuimos llegando a esta región y todos nos podemos comunicar, si no en la misma lengua, en lenguas muy próximas. Y cada uno tenía su cultura, su concepción de lo absoluto, que no desaparecieron, se sincretizaron. Nuestra cultura y nuestra espiritualidad es mestiza y es mulata, como son nuestros movimientos políticos, como son nuestros movimientos políticos populares, aquellos que han ampliado la base de ciudadanía real en nuestra región. Lo que contiene este libro es algo que nos sigue condicionando a la hora de repensar
una teología latinoamericana en términos de amor. No ya solo del amor solidario al prójimo, etcétera, sino del amor humano que también es divino. Esse livro será um livro histórico. Entrará en la historia de la Iglesia de América Latina, porque es el testimonio del fenómeno más importante humano, que se identifica incluso con Dios mismo, que es el testimonio de amor entre un hombre y una mujer, una pareja, una mujer comprometida en la fe, en las comunidades, y un obispo de la iglesia. Eso viene a demostrar que el amor no conoce barreras, no tiene límites. El amor trasciende todas las etiquetas, los obstáculos que ponemos. El amor es todo, dice San Pablo. Si el amor es todo, entonces todo es amor. Y aquí tenemos el testimonio extraordinario de una relación marcada por el amor en un sentido más profundo de la palabra, que llega a una experiencia espiritual de encuentro con Dios. Y es un amor que no empieza y termina en la pareja, sino que se transborda, que tiene una irradiación sobre la realidad y sobre la sociedad. Por eso son testimonios de lucha política y eclesial. Si uno lee esas cartas, conoce un poco de la historia dramática de América Latina, porque tanto Clelia como Jerónimo se han empeñado bajo grandes riesgos para defender la dignidad humana, denunciar las violencias y las torturas, defender derechos. El amor que provoca otros amores y se transforma en un principio de transformación personal y humana. Como Jerónimo humildemente confiesa, como él se ha humanizado en su relación con Clelia, porque Dios ha creado el animus y la anima, lo femenino y lo masculino, porque ambos son imagen y semejanza de Dios. No quiero experiencias sobrenaturales, sino experiencias humanas hondas, muy hondas, hasta las raíces de lo humano. Ahí encontraré la verdad, la causa, la razón de ser, el origen, la finalidad, el sentido. El celibato es una opción libre que uno puede hacerla, pero la ley del celibato es algo diferente. Es una disciplina, una ley que una vez se creó y que esperamos que puede ser abolida, que puede ser dejada a la libertad de cada uno que quiere servir a la comunidad, sea hombres, sea mujeres. Si la iglesia quisiera verdaderamente que sus sacerdotes fueran santos, déjenlos casarse, pero mejor que Clelia mismo lo diga. Muchas cartas a Bergoglio y 2 cartas finales a Francisco, porque son amigos. Cada domingo Bergoglio le llamaba y conversaban muchos años, amigo fiel. Yo tenía un teólogo amigo que lo alzaron a cardenal
y nos escribíamos y éramos amigos. Después que lo hicieron cardenal, se transformó en amigo infiel. Joseph Ratzinger. Porque me obligó a sentarme en la silla de Galileo Galilei y defender la causa de los pobres, teología de la liberación. San Francisco recibió el llamado de Dios para restaurar la iglesia que estaba en ruinas. Digo, es la situación actual de la iglesia, está en ruinas. Entonces tiene que venir un Francisco para reconstruir la iglesia. Y estoy muy feliz de ver aquí Pérez Esquivel, que ha tenido un papel importante en la visión más universal de clarificación, con la autoridad moral que tiene. Y yo creo, es una opinión personal mía, pero creo que muchos de ustedes comulgan de esa idea, que estamos viviendo una nueva primavera. Hemos rescatado la iglesia como un hogar espiritual. Para muchos y muchos no era, pero ahora podemos respirar con alegría. Un papa que pide la bendición del pueblo, que significa poner el pueblo de Dios en el centro. Después Él va a bendecir el pueblo. Que se despoja de todos los títulos de poder y que pide a los sacerdotes y a cada uno de nosotros que tenemos que tener el olor de ovejas, no el olor de los altares. Tenemos que apoyarlo en eso, que inaugure el tercer milenio con una iglesia más evangélica, más sencilla, y es bueno que Él compagina y asocia dos dimensiones. Es Bergoglio jesuita, por eso es sagaz, inteligente, hijo de la modernidad. Y es Bergoglio Francisco, franciscano, más medieval, con la ternura, la dulzura, capacidad de llamar a todos, incluso al lobo de Gubbio, hermano y hermana. Él tiene que ser las dos cosas: vigor para intervenir en la curia, en donde hay crímenes, y ternura para acompañar al pueblo de Dios. Algo nuevo va a acontecer, pero depende mucho de nosotros, porque ya no somos una iglesia espejo de las viejas iglesias europeas. Somos iglesias fuentes que han lanzado raíces en nuestras culturas, que tienen su manera de rezar, de vivir su fe, de tener sus santos y santas, de tener sus referencias, su estilo de vivir, un modo de ser iglesia. Y eso será un don de América Latina para toda la iglesia universal, con otra manera de estar dentro de un mundo unificado que es la única casa común que tenemos, el planeta Tierra, que hay que protegerlo, salvar la vida, garantizar el futuro de nuestra civilización. Yo creo que el Papa Francisco, y es mi gran esperanza, va a resucitar esa dimensión ecológica tan urgente y así reforzar todos los que están luchando para que la tierra sea la tierra de la buena esperanza y la civilización sea una biocivilización centrada en la vida humana, en la vida de la Madre Pachamama, tierra, como dice en ese libro que ya voy a leerlo, Zaffaroni, la Pachamama y la humanidad y lo humano. Muchas gracias. Buenas tardes, todavía no es de noche, estoy adelantada como siempre. Primero que nada agradecer
a Guillermo, al movimiento Elder Cámara y Teilhard de Chardin, que han hecho tanto esfuerzo para la publicación del libro y para la promoción de nuestras ideas. Porque lo que siento muchas veces es que hemos vivido con Jerónimo como 3 exilios. Un exilio fue el de la institución, cuando le sacaron la diócesis. El otro exilio fue cuando lo amenazaron de muerte, la AAA. Y tuvimos un tercer exilio que duele mucho. A Jerónimo le dolió mucho, que es la cercanía, la gente que uno tiene cerca, o la familia, o los amigos, o los que pensamos que se acercarían y no se acercaban, sentirse abandonado por gente querida, por miedo a la institución. Porque para mí, como lo dice el Vaticano II, la institución es la que gobiernan los hombres, por ahora no las mujeres, desde Roma, mandando con un derecho canónico bastante alejado del mensaje de Jesús, del Vaticano, del mensaje del Evangelio. Y la Iglesia es el pueblo de Dios en marcha, como dice el Vaticano II, para convertirse en una iglesia como Jesús la querría, en una iglesia humilde. Él empezó hablando de la pobreza y que quiere una iglesia pobre. Y pobre no es solo el que está viviendo en una villa o el que no tiene que comer, que también por eso luchamos y políticamente y socialmente. Pero dentro de nuestra fe hay mucha pobreza también. Hay pobreza en el espíritu, hay pobreza de poder en realidad vivir el mensaje de Jesús y poder volar por encima de muchas cosas que nos son muchas veces dolorosas, rencores, incomprensiones, distintas posturas políticas que nos alejan a unos de otros. Esa también es una pobreza, y es una pobreza también contra la que hay que luchar. Y creo que Francisco hoy es el indicado para poder dar vuelta, de hacer un vuelco a la institución y dejar que florezca como una primavera, como fue en el tiempo de Juan XXIII. ¿Ustedes se imaginan lo que sería el mundo si este mundo siguiera lo que Jesús vino a decirnos? No habría guerras, no habría capitalismo, no habría comunismo, no habría nada, porque no habría esos constantes rencores de unos con otros que oscurecen la vida humana. Y el Che Guevara lo decía muy bien dicho: si todos los cristianos del mundo fuéramos realmente cristianos, la revolución ya estaría hecha. Bueno, así ha sido el encuentro con Jerónimo, el mirarnos a los ojos, que pueden ver que lo más lindo de la tapa son los ojos de Jerónimo, mirando con ternura. Y así emprendimos un camino marcado por Cámara sin saber dónde nos llevaba. Así Jerónimo aceptó que le sacaran el poder al que él no estaba atado, pero aceptó caminar. Él me decía muchas veces: Clelia, ¿qué es ser un obispo sin diócesis? Para él era un drama eso al principio. ¿Qué querría Dios de mí?, me decía. Pero la diócesis, yo le decía, no es física. Todos los que estén caminando en libertad, o que estén sufriendo la persecución, o que tengan una ansia de otras dimensiones crísticas, esa va a ser tu diócesis. Y llegamos al Vaticano. Yo también tuve que entrar al Vaticano, pero a ser retada, no felicitada. Y así formamos la Federación Latinoamericana Internacional, que era Europa, Asia y África, de todos esos sacerdotes casados que están esperando
Les he dicho a todos que nosotros siempre hemos sabido esperar, sin perder la fe. Esperar comprometidos en lo social, en lo político, en lo religioso, en la lucha, pariendo hijos para la historia. Pero nosotros sabemos esperar. Y Francisco, le dije, por favor, ahora, no toques el tema del celibato, porque el tema del celibato es un tema muy difícil y como tenés que arreglar cosas muy difíciles, como ser el Banco del Vaticano, como ser la Curia Romana, como ser todo lo que ha encontrado al llegar allá, bueno, nosotros sabremos esperar. Volqué todo esto como pude, junté cartas nuestras, políticas, religiosas, porque hablé con Bergoglio cuando estaba acá. Le dije, mirá, voy a sacar un libro de cartas. ¿Puedo poner mis cartas a vos? Porque cuando Jerónimo murió, en mis noches difíciles, porque no me murió mi marido, murió mi compañero de lucha, que él decía que ser compañero de lucha es más que ser compañero de vida, que es comenzar a ser compañero de eternidad. Cuando a mí me costaba la noche, tenía un interlocutor válido que gracias a la computadora mía me volcaba mi dolor de cuando no podía, cuando estaba sola. Él me leía, él me acompañaba. Era un código, él me llamaba los domingos. A veces me decía, Jerónimo te dejó para ayudarme a pensar, decía él. La mística te vuelca a entregarte, porque vos sabés que yo no amo el poder y que no querría nunca ser papa. Y yo le decía, no es cuestión de querer, creo que el que quiere es Dios, que te quedes ahí. Francisco me decía, cuando era Bergoglio, me encontró un día, me habló por teléfono, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, rompiendo papeles. Me dice, no rompes ningún papel. Y le digo, ¿qué es eso? ¿Una orden? Sí, es una orden, me dice. Y le digo, ¿y por qué no voy a romper mis papeles? Porque cuando te mueras te van a querer estudiar. ¿Quién? Le pregunto yo. ¿Un psiquiatra? Entonces él comenzó a reírse y me dice, no, la historia, porque ustedes dos ya son historia en la iglesia. Entonces espero que él nos saque como historia, no solamente a Jerónimo y a Clelia, sino a todos, a los 100.000 curas casados en el mundo, a sus mujeres, a sus hijos, que le va a tocar hacerlo, pero a fin de año. Yo viví la soledad de Jerónimo, no solo con la familia, no con el pueblo lo siguió. Y para mí es una alegría que puedan realmente conocer lo que es Francisco. Muchas gracias por haber venido todos, gracias a mis hijas, gracias a Leonardo, gracias a este amigo que no me abandona nunca, gracias a todos. ¿Cómo ve, según su propia experiencia y ante el presente esperanzado que también nos brinda el Papa Francisco, el futuro del diálogo interreligioso y del diálogo ecuménico? Lo pregunto desde mi lugar como obispo de la Iglesia Luterana y también esperanzado, como todos acá, en esta nueva etapa. Yo creo que las iglesias en América Latina han contribuido al diálogo ecuménico universal de una manera muy singular. Un ecumenismo en la misión, no tanto discutiendo tesis teológicas, eso los europeos lo saben mucho mejor que nosotros, pero juntos apoyando causas que son universales, como causas de los derechos humanos, desde la perspectiva de los pobres, el destino de la humanidad sufriente, el servicio a las comunidades de la periferia. Hay muchas iglesias, trabajan juntos. La experiencia que yo tengo en Brasil, cuando los sin tierra ocupan un territorio que está ahí abandonado, infructífero, están todas las iglesias ahí apoyando. Y
y lo que nos une es el Evangelio, el servicio a los demás. Pero otro punto que yo creo que va a cambiar el diálogo ecuménico, a mi juicio, y ojalá ese Papa despierte para esa dimensión, que nosotros vivimos una etapa nueva de la tierra y de la humanidad, que es la etapa planetaria, ya profetizada por Teilhard de Chardin. Es decir, que descubrimos que tenemos solo una casa común, la tierra, somos una especie entre tantas y que tenemos que convivir con las diferencias que tenemos dentro de esta única casa que es pequeña y que tenemos que convivir con muchos caminos espirituales y otras religiones. Entonces, yo creo que lo importante es que el fenómeno cristiano, en sus diferentes expresiones, católica, ortodoxa, luterana, presbiteriana, bautista, lo que sea, que se presenten al mundo como herederos del mensaje de Jesús, que lo presenten como un fuente de sentido, junto con otros productores de sentido, y que relativicemos nuestras diferencias, más yo diría, que nos reconozcamos en nuestras diferencias y que nos aceptemos, que no seamos intolerantes. Si no hacemos eso, hay el riesgo que el cristianismo se quede como una secta de Occidente, que cada vez más es un accidente en la historia universal. Pero hay una condición que tenemos que nosotros católicos repensarla, que es renunciar la arrogancia de exclusividad, de pensar que somos los únicos portadores de la revelación y que fuera de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y ahora franciscana no hay salvación. Tenemos que renunciar a eso. Entonces yo tengo esperanza que ese Papa mire el mundo y el fenómeno cristiano, el cristianismo en sus distintas versiones dentro del mundo, ayudando y alimentando esa llama espiritual que está dentro de cada persona, porque la espiritualidad no es monopolio de las religiones, es un dato antropológico, un dato de cada persona. Alimentando esa espiritualidad nos hace más humanos, más sensibles, más compasivos, más llenos de cuidado y de amor. Yo creo que si el Papa aplicara lo que el Vaticano II ya había decidido, ya puede ser el comienzo de una gran reforma. Primero, la colegialidad, es decir, las iglesias continentales con las iglesias nacionales deciden sus caminos pastorales y definen ahí en comunión con Roma, pero ellos tienen que decidir dentro de sus culturas, de sus pueblos, cuál es el tipo de presencia que la fe cristiana tiene en la sociedad. Esa sería la colegialidad. Segundo, el sínodo de los obispos, que fue pensado por el Vaticano como una forma de ayudar al Papa a gobernar la Iglesia, presidir la Iglesia. Ocurre que los últimos dos papas han esvaciado totalmente el sínodo. Reúnen cada 3 años los obispos como una consulta. Ni tienen el derecho de escribir un documento. Entregan todos los papeles al Papa y él, si quiere, hace una encíclica, una declaración. No, el sentido original era para que ellos puedan ayudar a gobernar de forma colegial
la iglesia, y no de forma monárquica, como ahora existe, porque es la única monarquía absolutista que existe en el mundo, es la Iglesia Católica Romana. Porque el canon 331 es claro, si el Papa tiene el absoluto poder, inmediato, ordinario, sobre todas la iglesia, sobre cada uno de los fieles, incluso sobre Pérez Esquivel. El hecho de que el Papa ha convocado ya cardinales representantes de cada continente, 8, para ayudarle a pensar la reforma de la curia, articulados por el cardenal Maradiaga, yo lo conozco, y es un amigo de los teólogos de la liberación. Y él me contó que hizo una reunión con teólogas y teólogos de la liberación bajo protesto de Ratzinger. Y él dice, no, tenemos que hablar con esos teólogos que son nuestros, un bien de nuestras iglesias. Y hizo la reunión. Es una persona abierta, habla un montón de lenguas, lo que facilita el diálogo. Será el coordinador de esos 8. Entonces, hay señales de que algo va a cambiar. Y de la curia llamó solo uno, porque tiene que tener mínimas informaciones directas. Y de Europa, un cardenal solo. Entonces, yo creo que hay signos que apuntan a una transformación del estilo de poder. Como él ha dicho en la primera vez que apareció, quiere gobernar en la caridad. Esa es la tradición del primer milenio. Roma preside en la caridad, no con el derecho canónico. Es el segundo milenio. El primero milenio es en la caridad, porque ahí están sepultados Pedro y Paulo. Paulo representando los paganos del mundo, las gentes del mundo, y Pedro la tradición de la sangre de Jesús, de los judíos. Entonces las dos formas de iglesia están ahí en Roma, y es bueno que Roma tenga la presidencia en la caridad y no en el poder. ¿Qué es lo que es la religión para usted? Bueno, la religión es algo tan mágico, tan ancestral por una parte. Otros lo llaman el abismo alimentador de todas las energías y de todo el universo. Otros le llaman el misterio del mundo, lo que prefería Einstein. Y las religiones le llaman de Tao, le llaman de Javé, de Alá. Nosotros le llamamos Dios. Entonces, la percepción que es típicamente del ser humano, la percepción de que se puede hacer esas conexiones y ver un sentido atrás de esto, es vivir la dimensión religiosa, que todavía no es una religión ya estatuida, es una experiencia. Freud habla de una experiencia oceánica, fundamental, que después puede concretizarse en doctrinas, en metas morales, en rituales, pero es antes de todo una experiencia. Como lo decía muy bien Pascal, creer no es pensar Dios, creer es sentir Dios en todas las cosas, pero que el ser humano puede captar, no tanto por la inteligencia intelectual, porque es muy pequeña, no tiene más que 5 o 7 millones de años, sino por la inteligencia cordial, la inteligencia emocional, la inteligencia profunda, que tiene 225 millones de años, cuando emergieron los mamíferos, y con eso surgió el amor, el cuidado, el cariño para con la cría, con el ser que nace. Ahí está el nicho
de la ética, de la religión, como sentimiento profundo. Y ese es un dato de los seres humanos. No es algo que está en las religiones y no está en las personas. Esa experiencia es originaria. De ahí nacen expresiones de muchas diferentes religiones. Pero tener esa experiencia, yo creo que está en la posibilidad de todos los seres humanos. Y por eso yo creo que el ser humano es un ser, un proyecto infinito, una apertura total. No solamente es abierto al otro, al mundo, es abierto a la totalidad. Y muchas religiones hablan demasiado, especialmente las electrónicas, que cometen el pecado diuturno por millares de veces al día contra el segundo mandamiento, que es utilizar el santo nombre de Dios en vano. Le quiero preguntar, ¿cómo usted cree que Francisco, Papa, puede integrar la dimensión de Clara de Asís en el rol de la mujer dentro de la Iglesia? Bueno, esto es su gran reto, creo. Por lo menos tiene contacto con Clelia. Clelia es la Clara de Asís. Estoy segura, sacando las diferencias, que si Clara y Francisco hubieran vivido en esta época, hubieran caminado como Jerónimo y Clelia el mundo entero de la mano. Que es un reto difícil, porque se ha incrustado en la institución la estructura, digamos, del celibato, ligada a un tipo de iglesia autoritaria, y porque el celibato para una iglesia que es una monarquía absolutista es muy cómodo, porque tú puedes transferir la persona, un sacerdote que está aquí en Buenos Aires lo mete en Hong Kong, un tiempo después lo manda a Alaska, después lo manda a Río de Janeiro. Como no tiene mujer, no tiene hijos, está una mano de obra, digamos, liberada y barata. Entonces, eso exige un cambio muy grande en la estructura. Para mí el problema no es el celibato, en qué medida la institución incorpora lo masculino y lo femenino, junto con el poder, el enternecimiento, porque donde hay poder no hay amor, ni misericordia, hay dureza, hay exclusión. Entonces, tenemos que luchar por una iglesia que ponga centralidad en el amor, centralidad en la compasión. Y como no tiene eso, es dura contra los que se han divorciado, es dura como los homoafectivos. ¿Por qué? Porque el eje no es amor, el eje es potestad sacra, sagrado poder. Y como yo decía, donde hay poder no hay amor. Y que el matrimonio es un sacramento, el celibato es una disciplina. Y un sacramento comunica gracia, es una presencia de Dios. El celibato como ley es una invención cómoda que triunfó a partir del Concilio de Trento, y yo creo que no hace bien a la iglesia. Todas las demás iglesias han superado eso en beneficio de los cristianos. Siempre hay problemas como en todas las cosas, pero yo creo que vamos a madurar en esa dirección. Y ahora este tercer milenio sea el del gobierno de esa tercera persona de la conjugación divina, que es el Espíritu Santo. ¿Qué implicancias puede tener eso? Mira, yo acabo de entregar a la prensa un libro grande, después de 20 años de investigación, sobre el Espíritu Santo. Mi intuición dice que el siglo XXI será el siglo del Espíritu,
porque hasta ahora hemos explotado hasta agotar todo el capital natural, que es limitado, capital material. Y ahora tenemos que profundizar el capital espiritual, que es ilimitado, porque es ilimitada la capacidad de amar, de perdonar, de convivir, de ser tolerante. Yo creo que la crisis, mi juicio, que la crisis mundial del capital material que se está agotando, sea a nivel de la naturaleza, a nivel económico, financiero, crea la posibilidad. Y uno siente por todas las partes apuntando brotes de espiritualidad que vienen de todas las partes, porque estamos cansados de materialidad, cansados de racionalidad y funcionalidad, y estamos sensibles a algo que viene bajo el nombre de misterio, de lo espiritual, de valores que no están en el mercado y no se puede comprar en el banco, pero que están en el corazón del ser humano. O hacemos esa revolución espiritual, o posiblemente no tendremos futuro, porque la vida está ameazada. Espiritualidad es vida, según San Pablo.